Tenemos al doctor Pablo Dablo. Doctor, se nos está haciendo escurridizo usted, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Omar Jaén le saluda. Estoy con Johan Buenos Mejía. días. ¿Cómo está, doctor? Hola Omar, hola Johan y un saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan. Oiga, ¿Qué doctor, tal? a ¿Cómo ver. están? Ya expliqué que ayer por temas profesionales no pudo unirse temprano, que sí se unió, pero ya era muy poco tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros invitados. Doctor, mire, lo hemos invitado porque, a ver, estamos ya a 11 días de unas elecciones que siempre la gente dice, estas son cruciales. No, todas las elecciones son cruciales. Pero esta tiene un ingrediente, ¿no? Tenemos el ingrediente de la inseguridad, que es algo muy obvio. Pero hay un tema latente que se llama la economía, que hay gente que la quiere disfrazar. Johan, antes de la entrevista con usted, doctor, denunciaba que en muchos GATS no están pagando los sueldos. En general, Villamil Playas tienen ya algunos meses de atraso. 4 meses. Yo también he conocido que en varias instituciones públicas están pagando más allá de los plazos correspondientes. Y eso es señal de problemas económicos. Que no lo quieran aceptar es otro tema, doctor. Este ingrediente económico, ¿cómo está la economía hoy por hoy en Ecuador? Omar, Johan tienen absolutamente razón en señalar un hecho que nosotros podemos constatarlo cotidianamente y es que el país no está bien. Y no está bien no solo en cuestiones de inseguridad, en cuestiones jurídicas, etcétera, sino en la vida diaria de los ecuatorianos y tiene que ver con la economía. La economía del país no está bien, pero curiosa y paradójicamente los datos no dicen eso. Los datos por eso son curiosos, por eso son paradójicos, por eso son contradictorios. Nos dicen que primero el precio del petróleo se ha mantenido por encima de lo presupuestado para todo lo que tiene que ver con ingresos petroleros de la forma presupuestaria. Se planificó tener un ingreso petrolero de $64 y el promedio del mercado mundial ha sido de $77. Entonces, no hemos sido víctimas de un colapso petrolero, ¿no? Y nosotros estemos sufriendo las consecuencias de ese colapso. No ha existido eso. Por otra parte, las exportaciones han crecido de una forma importante. Tanto es así que el año pasado el Ecuador se convirtió en el primer productor mundial de camarón en el mundo, ¿no? Eso me parece interesante porque da cuenta de la fortaleza del sector exportador del país. Por otra parte, tenemos remesas de migrantes. El promedio de remesas de migrantes en los últimos 15 años fue de 3.000 millones de dólares, pero el último año, el año anterior, las remesas de migrantes alcanzaron cerca de 5.000 millones de dólares. De otra parte, tenemos el sector financiero, bancario, un incremento de la cartera de créditos y se han mantenido las tasas de morosidad en mínimos históricos. La inflación también ha remitido. Entonces uno se queda pensando y dice, a ver, ¿dónde está el problema? O sea, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué no solo que hay gas que no pueden pagar sueldos, sino que además se les ha reducido la transferencia que el Estado tiene que hacer a los GAS de acuerdo al acuerdo ministerial, valga la redundancia, número 027 del 30 de mayo, que les disminuyó en $185 millones a los GAS las transferencias? ¿Qué está pasando en el país? ¿Dónde está, si tú quieres, ese nudo que hace que la situación sea tan dramática para millones de ecuatorianos? Y ese nudo está en la política fiscal. Es decir, la política fiscal, en vez de ser la locomotora que arrastra atrás de sí a todos los vagones de la economía, la política fiscal se ha convertido en un obstáculo, se ha convertido en el ancla que impide que la economía se levante, que impide que la economía vuele. La política fiscal, este momento, es el principal problema que tenemos. ¿Por qué? Porque hay un desorden, estimado Omar, que no tienes idea. Hay un desorden que es inédito en el país. Hacen lo que les da la gana, se inventan lo que les da la gana y llevan al país a una crisis. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen para cumplir una serie de condiciones que les impuso el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que hacen? Quitan recursos a la inversión pública, quitan recursos a los GAT y los trasladan a las reservas internacionales y convierten a las reservas internacionales en un fondo de ahorro.
un fondo de ahorro inútil además, porque el país no lo necesita, porque es un país dolarizado. Entonces, si nosotros podemos ver de los múltiples problemas y señalar de esos múltiples problemas en dónde está, si tú quieres, la circunstancia más importante, que es la que genera este ambiente de pobreza, este ambiente de incertidumbre, de desempleo, ¿no? Tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones del Fondo Monetario. ¿Y por qué? Porque detrás de eso están los grandes capitales especulativos, los tenedores de bonos de deuda, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos ese sería un pequeño resumen, estimado Omar, Ahora, de pero la situación usted económica. habla de las recetas de las que, a ver, estaba viendo unas cifras hoy en la mañana que entre deuda pública y deuda externa y otro tipo de haberes, ya estamos casi en los 80.000 millones de dólares de deuda desde el Estado central. Eh, pero yo le pregunto, esas recetas del fondo, eh, igual las va a tener que acoger el nuevo gobierno que llegue, pues, ¿no? Porque ya estamos agarrados de, usted ya sabe de dónde, por los préstamos que nos ha hecho el FMI en los dos últimos periodos presidenciales. No necesariamente es así. Mira, yo fui viceministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Palacio y una de las primeras cosas que yo hice de viceministro fue justamente salir de la receta del Fondo Monetario Internacional. En ese entonces el Fondo Monetario nos visitó en el despacho, nos dijo que había un programa, les dije que el país no necesitaba cumplir ese programa y simplemente cerramos el programa. Cerramos el programa y establecimos los pagos que había que hacerle al Fondo Monetario Internacional, evaluamos lo que había que hacer ahí, pero no necesariamente tienes que continuar con eso. Es decir, para algo tienes o tenemos soberanía, para algo se puede definir con esa soberanía una política económica diferente, pero en este caso el próximo gobierno, si quiere salir de esas recetas del Fondo Monetario, tendrá que contar con el apoyo de la Asamblea Nacional. Porque si no cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, la situación va a persistir durante todo el próximo año. Es decir, habremos hecho elecciones para nada, si tú quieres, para que el próximo gobierno siga administrando una crisis que se generó en el anterior gobierno. ¿Por qué se necesita el apoyo de la Asamblea Nacional? Porque hay que cambiar leyes que le hacen daño al país y además son leyes que entran en contradicción con la Constitución. Una de esas leyes es la ley de defensa de la dolarización aprobada en mayo del año 2021, cuando ya Lenín Moreno se estaba yendo por la asamblea presidida en ese entonces por Litardo, aprobaron una ley muy lesiva para el país. Es esa ley, la ley de defensa de la dolarización, la que establece la regla de respaldo para las reservas internacionales y cambia el sentido de las reservas internacionales. Doctor, El país siempre ha permítame tenido reservas internacionales, pero permítame un cambian el comentario. sentido. Sí, sí, Omar, dime. Permítame un comentario. Si está consciente que, a ver, técnicamente lo que usted dice puede ser lo correcto, pero políticamente, y eso también muestra la perversidad de lo que fue en su momento la época de Lenín Moreno, ¿no? El título, el nombre de la ley, ¿no? Ley de Defensa de la Dolarización. Y lo que usted en estos momentos está proponiendo es reformarla, por no decirle eliminarla como tal. Y eso políticamente se usa. El desdolarizador, muy parecido a lo que le están haciendo a Andrés Arauz en estos momentos. Sí, es verdad. Pero Pero entonces, la pero entonces, sociedad tiene que asumir esos debates, Omar. O sea, la sociedad tiene que poner las cartas sobre la mesa. Más allá de las manipulaciones, más allá de lo que digan ciertos medios de comunicación, la sociedad necesita resolver sus problemas. O sea, alguien que tiene, que Porque si no, necesitamos vamos como a que elegir a un asumir ese costo presidente. político, ¿no? Ese costo político de quitar esa ley o de reformar esa ley. es un costo Es un político costo político. y mediático, digamos. Y mediático, sobre todo. Pero ese costo político le puede ayudar al país a resolver problemas de inseguridad, problemas de inversión, problemas de redistribución. Entonces, la gente que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, con esos recursos que están en reservas y que se pueden cambiar con cambios a la ley de defensa de la dolarización, el próximo gobierno puede empezar con un programa de alivio financiero para sobre todo los deudores del agro ecuatoriano que están en condiciones muy difíciles y puede financiarlo ahí. Puede empezar un programa de inversión pública y puede entregar a los GATS recursos para inversión pública, para que los GATS paguen, no, para que los GATS construyan, etcétera.
puede dar recursos a la Policía Nacional para contratar más policías, más patrulleros, equipar las UPCs, establecer mecanismos tecnológicos para que la policía pueda combatir al crimen organizado. Y a la sociedad no le va a importar mucho, si tú quieres, el entramado que está detrás de eso, sino que la sociedad va a ver que sus condiciones de vida van a mejorar. Entonces, ese costo político se va a traducir después en apoyo social, porque la sociedad va a decir, bueno, nosotros, es eso lo que nosotros queremos. Queremos que se resuelvan los problemas de inseguridad que tenemos, los problemas de desempleo que tenemos, y este gobierno los está haciendo. Pero si el gobierno llega solo a administrar una crisis y no cambia las leyes, no cambia el modelo de gestión, el modelo político, etcétera, de Moreno y de Lasso, entonces no ha pasado nada. Nos hemos pasado discutiendo 3 meses quién va a ganar las elecciones para que finalmente no pase nada. Claro. Y seguiremos con el mismo esquema, si tú quieres, Doctor, con reservas ¿alcanza el internacionales tiempo de para 7, 8 mil desbaratar? millones. ¿Alcanza el tiempo de año y 4 meses para desbaratar toda esta estructura normativa que complica al Estado? Alcanza y sobra, estimado Omar. Mira, el próximo gobierno podría hacer lo siguiente, podría primero enviar una propuesta de ley económica urgente en donde cambie algunos aspectos que son claves para el país y que están en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que están en la ley de defensa de la dolarización, que están en la ley de desarrollo económico. Lo puede hacer y lo puede hacer en 30 días. En 30 días desarma todo. Luego el gobierno puede enviar otro proyecto de ley, por ejemplo, para alivios financieros, ¿no? Otro proyecto de ley para poder levantar el agro, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Y mira, hay un debate interesante que lo acaba de proponer Andrés Arauz, que tiene que ver con la dolarización. Se puede, a partir de ese debate, proponer la creación de un Exim Bank. ¿Qué es un Exim Bank? Es un banco público dedicado al financiamiento de las importaciones y al redireccionamiento de las exportaciones, como lo tiene China, como lo tienen los europeos, etcétera, ¿no? Tener un Exim Bank que nos ayudaría muchísimo a fortalecer la capacidad productiva para el mercado mundial del Ecuador, ¿no? Se pueden también, conjuntamente como lo está haciendo Canadá, lo está haciendo el Reino Unido, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, ver un mecanismo de los que se llaman las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Estas monedas que tienen otro formato que tiene que ver más bien con una especie de Bitcoin, si tú quieres, pero desde el propio Banco Central, ¿no? Para aumentar las capacidades de liquidez del país. Se pueden hacer muchísimas cosas y en un año, claro, si administras la crisis en un año, o sea, no haces nada. Pero si resuelves cambiar en un año y medio, es tiempo, sí te da el tiempo para cambiar esas reglas de juego y una vez que han cambiado esas reglas de juego, empezar la reactivación productiva del país. Todo depende de lo que hagan los ciudadanos. Esta vez el futuro del país está literalmente en manos de los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden optar por un político que va a administrar la crisis, entonces tendremos otro año que pues no pasará nada. Pero si el ciudadano, con la información que ha recibido, decide cambiar y vota por candidatos que dicen, no, voy a utilizar reservas, voy a cambiar esto, entonces ahí tal vez pase algo. Pablo, usted mencionó hace un rato que las reservas internacionales las han convertido en un fondo de ahorros y luego mencionó que el fondo de ahorros como tal era inútil. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene el gobierno con esta casi que motivación neoliberal o obsesión sería una mejor palabra de mantener reservas afuera? ¿Cuál es el objetivo final de esto? El objetivo final es darles un valor a los movimientos especulativos con respecto a la deuda. Es decir, recuerda que Lenín Moreno en agosto del año 2020 hizo una renegociación de la deuda y se emitieron nuevos títulos de deuda, más o menos 17.000 millones. Esos títulos de deuda ahora se negocian en los mercados secundarios. Para negociar esos títulos de deuda y ganar millones de un día para el otro, necesitas tener un soporte, un aval. Y este momento las reservas internacionales han sido utilizadas como soporte y aval para esos movimientos especulativos.
Por supuesto que el país necesita reservas, pero desvinculadas de esos juegos especulativos. Es decir, las reservas internacionales no pueden convertirse en regla de respaldo. Tienen que ser posiciones de liquidez del país para asumir sus créditos al exterior, nada más. Pero Lenín Moreno cambió el sentido de las reservas internacionales. Abrió la puerta para que los bancos privados tengan cuentas en el Banco Central y el Banco Central garantice esas cuentas con dineros públicos. Es decir, cambió absolutamente toda la arquitectura que el país tenía con respecto a su manejo con la globalización, con los mercados mundiales, etcétera. Y eso nos está haciendo daño, muchísimo daño, porque todo el tiempo hay transferencias al exterior y todo el tiempo hay que alimentar las reservas internacionales, no para nuestros pagos al exterior, sino para cumplir con esos pasivos que el país tiene que poner, ¿no?, para que los bancos privados realicen pagos al exterior. Y eso es un doble esfuerzo que está haciendo el país y nos está matando eso. O sea, en 2 años, 3 años de esa ley de defensa de la dolarización y de esa regla de respaldo nos está matando. Ha hecho que la inversión pública descienda a cero. Ha hecho que se quiten recursos incluso de gasto corriente. Por ejemplo, los impuestos que Guillermo Lasso aplicó en la Ley de Desarrollo Económico no van al gasto corriente, como uno pensaría. Si nosotros vemos ahí la disposición general séptima, establece que esos recursos vayan directamente a reservas internacionales. Entonces estamos haciendo un enorme esfuerzo como sociedad, esfuerzo inútil además, para garantizar pasivos bancarios privados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a lo que teníamos antes del 2021, ¿no?, donde teníamos reservas internacionales y no garantizábamos pasivos bancarios, sino posiciones de liquidez del gobierno central para pagos al exterior. Y lo otro, la prohibición que el Banco Central pueda comprar bonos del Estado. Entonces, es el único Banco Central que ha sido prohibido por ley de comprar bonos del Estado. Eso no lo tiene nadie, ¿no? ¿Por qué? Para que el Estado, si quiere emitir bonos, necesariamente tenga que acudir a los mercados financieros internacionales. Entonces, por la ley se cierra una puerta y solo se le deja abierta una puerta al Estado. Dice, tú quieres vender los bonos, de acuerdo, vende los bonos. El Banco Central tiene dinero, te puede comprar esos bonos, pero no, está prohibido. Vende esos bonos fuera. Y ahí eso es negocio, ¿no? Es negociado a nivel internacional, sobre todo los grandes banqueros, las cajas, las compañías que hacen calificación, las calificadoras, etcétera. Y eso es lo que está en la ley. Pablo, entonces, ya. eso hay que reformar. Esto lo puede hacer el gobierno en cuestión de poquísimo tiempo. Pablo, bueno, después de toda esta explicación de lo que está ocurriendo, de la génesis de lo que estamos viviendo, y ya para ir cerrando también, Pablo, bueno, se nos vienen unas elecciones complejas, ha sido todo nuevo, ¿no? Es la primera vez que se aplica la muerte cruzada, el contexto de la inseguridad, la violencia, asesinatos de políticos, de alcaldes. Ya vamos a revisar lo que está pasando en estos momentos en la alcaldía de Durán. ¿Viste el secuestro a la decana? Eso es lo de que está en forma exacta, a la decana de la facultad. Pero bueno, una serie de situaciones que estamos teniendo, Pablo. Pero yo te pregunto, tú eres muy cercano a la CONAIE. Tú eres muy cercano y sobre todo tú conoces la forma de pensar de nuestras comunidades indígenas. Y estamos viendo ahorita una separación bastante grande. Por ejemplo, tenemos un Yacu Pérez que, si bien está apelando a eso, tiene una negativa por parte de Leonidas Sisa, de Guillermo Churuchumbi, de históricas como Nina Pacari. Estamos viendo una división de izquierda también, porque tenemos esa candidatura de la de Luisa González. Tenemos gente que se está vendiendo como centro, aunque sabemos que le ala más la derecha. Y ya estamos viendo también una derecha más formal, que antes como que querían guardar las formas, ¿no? Ahora ya estamos viendo una derecha más formal. No estoy diciendo como Vox en España, ¿no? Todavía no. Pero por ahí vamos a llegar. Es un poquito loquito. Por ahí vamos a llegar. Entonces tenemos todo un espectro, Pablo. Y tú has hecho unos cálculos en tu cuenta de Twitter que tú dices que más o menos el 50 y pico % de la gente, según los sondeos, quiere un gobierno de izquierda. ¿Tú crees que realmente por ahí va la cosa? Bueno, si nosotros nos ponemos en la posición del votante, el votante que tiene otras preocupaciones y no necesariamente está concentrado en la discriminación política, si tú quieres. De acuerdo. ¿Cómo ve el votante a Luisa González?
Para unos votantes, Luisa González es de extrema izquierda, para otros votantes, la continuación de Correa, pero el votante no le ve a Luisa González como derecha, no le ve a Luisa González como derecha. Ya. ¿Cómo ve el votante a Yacu Pérez? No, puede ser que el votante sepa la distancia que hay entre Leonidas Asís y todo lo demás, pero el votante ve a Yacu Pérez como un candidato de los indígenas a la presidencia y que perdió con Guillermo Lasso en la última elección. Eso es lo que ve el votante, es lo que está en el recuerdo del votante. No le ve a Yacu Pérez, con todos los errores que haya tenido, en la derecha política. Incluso a Herbas, ¿cómo lo ven a Herbas? El votante que vota a Herbas lo ve como una izquierda más moderada, si tú quieres. No lo ve Izquierda como un light. neoliberal, un tipo de derecha. Es decir, si tú te pones en la posición del votante, no del analista político, no del estudioso político, no de aquella persona que puede hacer discriminaciones más finas entre los diferentes candidatos y decirles, no, o sea, Yacu Pérez es más centro-derecha, no, qué sé yo, Herbas es centro-derecha, sino en la posición del votante, ¿no?, cuya relación con el sistema político es inmediata. Para el votante, Herbas, para el votante Yacu Pérez y para el votante Luisa González están del centro a la izquierda. Eso es para el votante. Para el votante, asimismo, o sea, no se va a confundir y pensar que Topic es socialista, pero el votante está absolutamente claro que Topic representa al Partido Social Cristiano y es de derecha. Igual el caso de Otto Sonner-Hosner, fue vicepresidente de Lenín Moreno, fue el causante de la crisis sanitaria en la pandemia del COVID. Entonces el votante sabe quién es Otto Sonner-Hosner y no lo va a poner a la izquierda, jamás. Lo va a poner del centro a la derecha. Entonces, si tú haces un ejercicio en todas las encuestas y sumas la votación de Luisa González, sumas la votación de Yacu Pérez y sumas la votación de Herbas, es decir, de centro a la izquierda, vas a tener que esa votación es mayor que la votación que puedan tener Topi, que pueda tener Sonner-Hosner, Villavicencio, no, o Novoa. Es mayor. ¿Qué significa esto? Significa que en términos generales el electorado está cansado de los discursos de derecha, que en términos de búsqueda de opciones los electores van a buscar esas opciones no en la derecha sino en el centro a la izquierda. Eso significa, es el ejercicio que se ha hecho y tú lo puedes hacer. Suma toda la votación y siempre vas a encontrar que la votación que va del centro a la izquierda es mayor que la votación que va del centro a la derecha. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento de la derecha, porque Guillermo Lasso le dejó a la derecha en sus peores momentos, porque el giro que hizo Lenín Moreno le agotó también a la derecha. Entonces, si en esta coyuntura, por determinadas cosas de la vida, vuelve a ganar un candidato de derecha, digamos que sucede la misma coyuntura entre la Revolución Ciudadana y un finalista de derecha, ¿qué va a pasar? Puede ser que funcione esta vez el sentimiento anticorrea, el sentimiento anticorreísmo, pero eso no resuelve los problemas. Seguirá existiendo una enorme cantidad de votantes que reclamarán cambios. Y los cambios no están del centro a la derecha, o sea, no están del centro a la izquierda, porque del centro a la derecha ya tuvimos 2 gobiernos y cada gobierno del centro a la derecha empeora las cosas. Y mucha política. Imaginamos que Lenín Moreno había sido un pésimo gobernante, pero vino Guillermo Lasso y demostró que se puede ser peor que Lenín Moreno. Sí. Y si apostamos del centro a la derecha, va a venir un gobierno que va a ser peor incluso que el de Lasso. Ahora, Pablo, porque ya no depende de para cerrar, en el hipotético caso de que la RC llegue con un candidato de derecha segunda, ¿estamos como para nuevamente apelar al voto nulo ideológico? Eso no lo sé. O sea, ahora hay otra cosa y que me parece interesante, y es que el voto nulo es, si tú quieres, es un voto consistente, es una tercera opción, es el rechazo. Siempre ha habido, siempre ha existido. Sí, claro, siempre ha existido. Y no creo que en democracia se pueda deslegitimar a una opción, porque la democracia es eso, ¿no? Es un ejercicio de respeto, de tolerancia, de pluralismo, de diversidades, etcétera, y de aprender a convivir, o sea, con diferentes opciones. Entonces el voto nulo es una opción. Lo que sí me preocupa a mí es que se utilicen argumentos de fuera para justificar actos de dentro. Es decir,
que se diga que se perdieron las elecciones por culpa de otras personas, no por culpa de nuestros propios errores, sino porque otras personas hicieron lo posible para que perdamos. Me parece mucho al estudiante irresponsable que pierde una materia en la universidad, no por culpa de él, sino porque el profesor le dejó. O el estudiante de secundaria que pierde el año, no porque él no cumplió con los deberes, sino que el profesor lo dejó. Claro, entonces decir, claro, perdimos por culpa del voto nulo es irresponsable. Claro, Y una organización política no puede ser irresponsable. O sea, una organización política tiene que asumir sus propios errores, así como tiene que asumir sus propias Pero Pablo, virtudes. usted Si lo ve pierdes o ganas, es por tu propia virtud. ¿Usted lo ve a un Leonidas Issa volviendo a llamar por el voto nulo? Yo no lo veo, realmente. Yo no lo veo. Se le soy sincero, yo no lo veo. Pero no creo que eso cambie las circunstancias, ¿no? El voto nulo en la anterior circunstancia no cubre los errores de la Revolución Ciudadana. No, por supuesto. La Revolución Ciudadana no perdió por el voto nulo, perdió por sus propios errores. No era difícil ganarle a Guillermo Lasso, pero ¿qué tenía que hacer la Revolución Ciudadana? Un acto de constricción. Hasta el día de hoy la Revolución Ciudadana no le ha pedido, si tú quieres, disculpas al país por sus excesos. Nunca. Hasta el día de hoy la Revolución Ciudadana sigue siendo una organización política extractivista y conservadora. Entonces, no perdieron por el voto nulo. Si ahora se vuelve a llamar al voto nulo o no se vuelve a llamar al voto nulo, si la Revolución Ciudadana gana o pierde, no va a ser por el voto nulo, va a ser por sus virtudes o va a ser por sus errores. Entonces, las organizaciones políticas tienen que madurar, tienen que empezar a ser más autocríticas, tienen que hacer un lavado de cara, si tú quieres, ¿no? Para presentarse al elector y no echar la culpa a otros. Claro. O sea, yo no te puedo decir, Omar, mira, la entrevista fue así por culpa tuya, o sea, ¿no? Cuando son mis criterios los que están en juego. Entonces yo tengo que asumir una posición de responsabilidad y de madurez. Y eso tiene que hacer la Revolución Ciudadana y no lo ha hecho. Es una organización política que todavía le debe muchas respuestas al país, muchísimas respuestas. Por eso suscita ese sentimiento anti-revolución ciudadana, porque tiene que asumirlo con autocrítica, con madurez, decirle al país, sí, hemos fallado en esto, pero también logramos esto y esto, ¿no? Porque el país necesita eso, pues. Y claro, como no lo ha hecho, entonces la derecha se aprovecha de esas fallas y fíjate tú, si hay un voto nulo y si vuelven a perder, le van a echar otra vez la culpa al voto nulo y no es eso, ¿no? Pero si vuelven a ganar, en cambio, ahí será por sus propias virtudes, no porque otros sectores los apoyaron. Me parece que deberíamos revisar ese tipo de posiciones. En todo caso, estamos muy cerca de unas elecciones, como tú los calificas, Omar, inéditas en el país. Nunca antes ha habido muerte cruzada. Se acabó el gobierno de Lasso, pero el debate que había ahí no se ha acabado. El país tiene que saber qué pasó con el informe León de Troya. El país tiene que saber qué pasó con la vinculación de las mafias albanesas y Danilo Carrera y Guillermo Lasso. El país tiene que saber si Guillermo Lasso tiene offshore y fue candidato, tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones. El país tiene que saber qué, cómo y cuándo las leyes, por ejemplo, el endeudamiento. ¿Por qué hay tanto endeudamiento en los últimos años y no hay inversión pública? Cuando la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establecen que solo el país podrá endeudarse para construir infraestructura pública. 25.000 millones de deuda en los últimos 4 años y cero dólares en inversión pública. Perfecto. Entonces, el país necesita saber eso. Perfecto. Y si se pagó gasto corriente con obra pública, con esa deuda, entonces habrá que aplicar lo que dice la ley, eso es especulado. Entonces, Pablo, el país necesita verdad, necesita transparencia, necesita esperanza. Gracias, Omar. Te agradecemos, Pablo. Aquí es la señal de los outsiders. Te comprometemos para una próxima entrevista, quizás si es que hay segunda vuelta, para poder seguir analizando los temas económicos, porque más allá de lo que pase con las elecciones, haya o no haya segunda vuelta, el problema económico está latente. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Muchas gracias también. Hasta pronto. Cuídense. Bueno.